Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Rosa por esta introducción, que la verdad es que no sé si merezco todo lo que ha dicho. Al final va a hacer que me sonroje. Y quiero dar las gracias también al doctor José Manuel García por pensar en mí para dar esta charla y por supuesto a Andrés y a todos vosotros, a la Asociación Intera, por invitarme. Es mi intención hoy pues, presentaros, explicaros un poco en qué consiste la técnica esta nueva que nos dejó... Está encendido. Yo suelo hablar alto, ¿me oís? Sí. ¿Necesito este cacharro? Bueno, entonces, nada, continúo. Me propusieron hablaros sobre esta técnica nueva, CRISPR-Cas9, que nos dejaron como una bomba en el 2012 Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, y que nos ha estallado pues, hace unos pocos meses, en el 2015, con la entrega del premio Princesa de Asturias, estas dos investigadoras. Es algo que para nosotros ha supuesto en investigación una revolución absoluta. Cosas que éramos capaces de hacer sin esta técnica, ahora somos capaces de hacerlas igual, pero con mucha mayor eficiencia y con muchísima mayor rapidez. Tanto es así que es una técnica que ha trascendido el mundo científico y muchos periódicos, muchas revistas del mundo, de la sociedad común pues se han hecho eco de ella. Tanto es así que, por ejemplo, el periódico El País, el año pasado, en diciembre, lo propuso como la técnica científica del año. Pero es que no solo ha salido en periódicos y en revistas, sino que incluso en series de televisión, ya el año pasado, en algunos artículos, aparece en los guiones pues, que los personajes realizan este tipo de técnicas. Es rara realmente a estas alturas, después de estos años, que no haya alguna publicación todas las semanas con algo que tenga que ver con CRISPR-Cas9. De hecho, ayer, revisando un poco lo que había pasado durante la semana, me encontré con un artículo de unos científicos que habían generado un conejo con un defecto de catarata congénita. Estos modelos animales después a nosotros en investigación nos resultan utilísimos porque son susceptibles de realizar tratamientos nuevos, de probar fármacos nuevos, y muchas veces de conocer cuáles son las causas reales de esa enfermedad. Bueno, obvio decir que este nuevo modelo de catarata congénita se consiguió gracias a una estrategia CRISPR-Cas9. Muchas enfermedades, como sabéis, se deben a mutaciones genéticas. Hay algunas enfermedades, hay algunas patologías que son banales, se puede vivir perfectamente con ellas, hay otras que no. De hecho, muchas de ellas son fatales. Y desgraciadamente todavía no sabemos muy bien cuáles son las causas, qué mutaciones están implicadas y tampoco tenemos una cura. Todas esas mutaciones están siempre contenidas en el ADN. El ADN en las células hay múltiples formas de presentación, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, cuando las células entran en mitosis, el ADN se repliega, se une a proteínas, se compacta y forma estructuras como los cromosomas. Si fuésemos capaces de quitar esas proteínas, de descompactarlo, de estirarlo, entonces tendríamos la típica imagen de la doble cadena del ADN con las bases de las que forma parte, las conocéis, adenina, guanina, citosina, timina. El ADN forma dos cadenas antiparalelas con esas bases y se asocian entre sí, porque la adenina siempre se une a la timina y la citosina siempre se une a la guanina. Si pudiésemos además secuenciar esta larga molécula de ADN, tendríamos una situación de un texto. Es un texto enorme, larguísimo, formado solo por esas 4 letras. A, C, G, T.
no tenemos ni idea de lo que pone. Es un galimatías formado por 4 letras que parecen puestas ahí al azar. Gracias a estudios con secuenciación del genoma, pues estamos empezando a saber qué significan esas secuencias, esas letras. Por ejemplo, una cosa que hemos descubierto es que los genes se sitúan linealmente en la cadena de ADN, separándose pues, por segmentos que no contienen mucha información. Se llamaban secuencias intergénicas, de hecho muchos años los llegamos a llamar ADN basura. Ahora mismo ya no pensamos eso de esas secuencias, de hecho cada vez se están descubriendo nuevos papeles en ese tipo de ADN. Lo que sí tenemos claro es que los genes se sitúan en la cadena de ADN uno detrás de otro de forma lineal. Incluso sabemos ahora que los genes tienen una estructura más o menos común, casi todos son iguales, son parecidos. Al igual que en una frase del lenguaje, que por sintaxis todos conocemos lo que es el verbo, el predicado, los genes también hacen algo parecido, también tienen una estructura parecida. Los genes tienen un promotor, que es el que hace de verbo, es el que le dice al sustantivo o las secuencias codificantes después del gen lo que tiene que hacer. Le dice a las secuencias codificantes si tienen que expresarse o no tienen que expresarse. Incluso después, al final de los genes, siempre hay un terminador. Es un verdadero punto y seguido que le dice a la célula hasta aquí llega este gen. A continuación tengo que ir a buscar el siguiente. Para conocer todo esto, pues ha sido fundamental conocer las secuencias de los genes. Los trabajos con secuenciación de genomas son fundamentales. Pero también nos ayudaría muchísimo desarrollar técnicas nuevas que nos permitiesen introducir mutaciones las que nosotros quisiésemos en esos genes. Porque después, comparando los efectos que tienen esas mutaciones con el ADN normal, con los genes normales, inferimos qué es lo que ocurre, cuáles son esas causas de esos cambios. Para conseguir esto necesitamos desarrollar nuevas herramientas. Igual que en el Word, por ejemplo, si alguno de vosotros usáis un procesador de textos, si tengo El Señor de los Anillos cargado en el ordenador, tengo una opción que es buscar una palabra concreta. Puedo buscar elfo. Y entonces me dará una lista de resultados de vete a la página 57, vete a la página no sé qué. No necesito leer el libro entero para saber en dónde está la palabra elfo. Si nosotros tuviésemos una herramienta así o parecida para poder buscar secuencias concretas en el genoma, sería fantástico. A la vez que también nos resulta utilísimo tener unas tijeras moleculares para cortar el ADN por donde nosotros quisiésemos. Para resolver estas dos herramientas que necesitábamos, ha venido el sistema CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es un sistema formado por dos elementos. Están los CRISPR por un lado y las moléculas nucleasas asociadas a CRISPR por otro. Esas son las Cas. CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. El que le puso el nombre se lució. ¿Vale? Pero es un nombre que es muy informativo, porque realmente eso es lo que son. Todo esto empezó en 1993 y empezó en España además. En 1993 por aquel entonces un chico que estaba en la Universidad de Alicante secuenciando y estudiando las secuencias de bacterias, porque este sistema está de forma natural en bacterias, no en organismos superiores. Esto es un mecanismo que tienen las bacterias. Este chico estaba estudiando, como os digo, secuenciando genomas bacterianos y se encontró de repente con unas secuencias que eran repeticiones cortas, que se agrupaban, que siempre se disponían de la misma forma, y simplemente describió que existían. No le supo dar ninguna función, ni supo de dónde venían, ¿vale? Sin embargo,
no desistió en su empeño, siguió investigándolas, siguió estudiándolas y en el 95 publicó otro artículo en donde ya propuso que en realidad esas secuencias no eran propias de la bacteria, sino que eran víricas. Era un genoma enorme vírico, fragmentado muchísimas veces en secuencias de 20 bases, de esas que os ponía al principio, y que estaba insertado en el genoma de la bacteria. Pero también dijo que había algunas proteínas que se pegaban específicamente a aquellos fragmentos. Por eso se llaman ahora nucleasas asociadas a CRISPR. Pero no supo decir nada más, ni qué función tenía, ni absolutamente nada más. Tuvimos que esperar, de hecho, hasta el trabajo pionero de Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, hasta el 2012, cuando estas señoras tuvieron la genialidad de incluir todo este sistema en un tubo de ensayo. Ni siquiera lo hicieron en células vivas, lo hicieron in vitro, en el laboratorio, en un tubito. Lo pusieron todo junto y vieron que se propusieron determinar qué era lo que pasaba, para qué servía qué. Bueno, con mucha sorpresa, pues vieron que efectivamente lo que hacía Cas, las proteínas Cas, eran pegarse específicamente a las secuencias CRISPR. Y además las cortaban, las rompían por sitios muy específicos. Ellas en ese trabajo, además de ese descubrimiento, propusieron que este sistema era un verdadero sistema inmune, era una respuesta inmune adquirida en bacterias. La respuesta inmune adquirida es algo que conocemos desde hace bastantes años en organismos superiores, en mamíferos, pero no se sabía, era inimaginable que una bacteria pudiese tener un sistema así. Y por último, el trabajo fue pionero también porque en las últimas frases del artículo proponen que este sistema puede resultarnos útil a nosotros para después editar cualquier genoma que queramos. Podemos utilizar esto, sacarlo de la bacteria y emplearlo para modificar el genoma de cualquier especie. Para que veáis un poco lo que pasa en bacterias, para qué este sistema le sirve a una bacteria, pues cuando una bacteria sufre el ataque de un virus, ese virus lo que hace es inyectarle su material genético. En este caso, pues puede ser ADN, el ADN vírico. Lo que le ocurre a ese ADN cuando entra en el citoplasma de la bacteria es que se fragmenta. Se fragmenta y se integra en el cromosoma bacteriano. Allí se queda tranquilo, a la bacteria no le importa, lo único que le supone a la bacteria esto es que aumenta su genoma, se hace más grande, pero como está tan partido, la estructura que os explicaba antes de los genes, los promotores, las secuencias codificantes, está perdido. Simplemente están las secuencias, pero separadas. No hay ninguna orden para que eso funcione, ¿vale? A continuación lo que pasa es que efectivamente esas secuencias pueden expresarse y se expresan hasta que aparecen RNAs. RNAs que son copias exactas de todos los fragmentos CRISPR que la bacteria incluyó en su genoma y además son complementarios a ello, ¿vale? Estos RNAs que ahora llamamos RNAs guía se pegan específicamente porque son complementarios a las zonas de las que provienen. De tal forma que cuando un nuevo virus ataca a la bacteria y le inyecta su ADN, estos RNAs guías van a recuperar, van a reconocer las secuencias de esta nueva infección y se van a pegar al ADN viral nuevo. Ese es la señal, es el punto de partida para que Cas9 ataque a este ADN viral. Lo que hace Cas9 es reconocer la unión entre el RNA guía y el ADN diana. Una vez que reconoce eso, se pega, los abraza y lo que hace es cortar el ADN de doble cadena por donde está pegado el ARN guía. De tal forma que como hay tantísimos guías que provienen de todas las repeticiones que constituían el CRISPR, el ADN del virus acaba fragmentándose tanto que se inactiva. De tal forma que la bacteria
tiene una respuesta a que no vuelva a ser infectada por el mismo tipo de virus. Por lo tanto, pues nada, el sistema consta de la doble hebra de ADN, el RNA guía, que actúa como lazarillo para llevar a Cas9 hasta el sitio de complementariedad, y allí Cas9 lo que hace es cortar la doble hebra de ADN. Esto no es editar genomas, esto es realizar un corte, ¿vale? Me parece bien, muy específico además, es genial, pero no es editar un genoma. ¿Qué es lo que ocurre a continuación entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues realmente nosotros no tenemos que hacer nada, todo lo hace la célula. La célula tiene mecanismos para reparar estas roturas de doble hélice en la cadena de ADN. De hecho, nuestras células están sufriendo este tipo de daños continuamente, por radiación ultravioleta, por otro tipo de estrés químico. La célula propia tiene mecanismos de reparación. Uno de ellos es una reparación aleatoria. Es una reparación en donde la máxima obsesión es que la cadena de ADN siga siendo lineal y siga siendo continua. No importa conservar la información que había previamente. De tal forma que cuando la célula detecta este tipo de roturas, vienen los mecanismos de reparación y simplemente colocan nucleótidos ahí, colocan bases al azar. Y lo que suele ocurrir es que o coloca más de las que había o coloca menos de las que había. Eso es nefasto para el gen en muchas ocasiones y deja de funcionar. Por otra parte, bueno, no deja de ser un pegamento realmente, ¿no? Por otra parte, hay otro tipo de reparación, que es una reparación, de mecanismo de reparación, que es una reparación controlada. Aquí sigue siendo importante mantener la continuidad de la molécula de ADN, pero también pesa muchísimo que la información que había antes se recupere y que no cambie. Para eso utiliza una especie de borrador, es un molde, es algo que va leyendo para a continuación colocar la letra correcta. Pues bien, este molde, este borrador, nosotros se lo podemos poner también al sistema. De tal forma que podemos decirle al sistema de reparación cómo tiene que reparar y qué bases tiene que poner. Ahora sí que es una verdadera edición genómica. Sí podemos modificar los genes como nos dé la gana. Para que lo veáis con un ejemplo, pues si tuviésemos una secuencia de ADN que forma parte de un gen, gracias a las técnicas de secuenciación, pues podemos determinar qué significa, por ejemplo, que esta proteína genera energía a partir de glucosa. ¿Vale? Con una situación así, la célula está contentísima. Si hay glucosa en el medio, la célula está perfecta, obteniendo energía a partir de la glucosa. Pero puede ocurrir que alguna de esas bases mute y cambie. Y entonces eso se convierte en esta proteína genera energía a partir de... La célula no sabe qué hacer, igual que yo ahora mismo. ¿Qué le pasa a esta célula ahora? Pues tiene dos opciones: o morirse porque no consigue, no sabe de dónde obtener la energía, o malignizarse, o bueno, pueden ocurrir millones de cosas. Gracias a las técnicas de CRISPR-Cas9, lo único que tenemos que hacer es diseñar un buen RNA guía para que se pegue aquí, introducir en la célula también la proteína Cas9, y entonces Cas9 vendrá, cortará por aquí, y bueno, pues arreglará ese gen. Con lo cual, la célula volverá otra vez a tener la capacidad de degradar glucosa. Pero no solo podemos arreglar, también podemos quitar. Imaginaros que esa célula, además de obtener energía de la glucosa, pues tiene el metabolismo para fermentar, ¿vale? Pues, ¿vale? No necesita la glucosa, puede tirar por otra parte. Entonces, ¿para qué voy a arreglar esto? Se lo quito. Pero no solo podemos quitar, también podemos añadir lo que os decía antes. Y podemos convertir a una célula que solo es capaz de degradar glucosa en una célula que degrade glucosa y lactosa.
El sistema CRISPR-Cas9 es eficaz, muy eficaz, es tremendamente específico. Antes, en 2012, cuando empezó a salir todo esto, pensábamos que iba a haber muchos problemas con las guías de RNA. Pensábamos que se iban a pegar, además de a donde a ti te interesa, a muchos otros sitios del genoma, y que iba a cortar a continuación Cas9 en muchos sitios del genoma, aparte de las bacterias. Pero ahora, después de estos años y de los cientos de trabajos ya que se han hecho con CRISPR, parece que no es tan así. Es facilísimo de usar. Cualquier laboratorio con los rudimentos básicos de biología molecular es capaz de llevarlo a cabo. Además es barato. Con 200 euros cualquiera puede mandar a cualquier empresa que le sintetice los guías. Y la proteína Cas9 está accesible en casi cualquier sitio. Es rapidísimo, de tal forma que solo depende del ciclo de vida del organismo que quieras modificar. En ratones, lo que antes nos costaba hacer un año, más o menos, ahora lo estamos haciendo en un mes. Importantísimo. Podemos hacer varios cambios en el genoma de una sola vez, con un solo experimento. Hasta que empezaron a salir estas nuevas técnicas, ya teníamos otras que nos servían para editar el genoma, pero eran muy laboriosas, muy complicadas. Unas veces funcionaban, otras veces no funcionaban, pero es que además con cada experimento solo podíamos modificar un gen. Sin embargo, ahora con CRISPR solo tienes que poner 40 guías de RNA, 90, y se van a pegar a sus sitios específicos, Cas9 va a ir y va a cortar, y se puede modificar un genoma en 90 genes a la vez. Y además, en todos los organismos, en todas las especies en las que se ha probado el sistema, funciona. En unas mejor, en otras peor, pero en todas en las que se ha probado, funciona. Incluso en unos que se llaman seres humanos, ¿no? Pero es que luego además encima el potencial va todavía más allá, porque Cas9 es una proteína que podemos modificar nosotros. Continuamente están saliendo proteínas Cas nuevas, porque se está investigando en bacterias precisamente buscando nuevas Cas9. Pero es que encima el gen de Cas9 es fácilmente modificable y nosotros podemos cambiar esa proteína casi a voluntad. De tal forma que estamos generando un verdadero arsenal de herramientas, es como una navaja suiza. Tenemos versiones de Cas9 para hacer multitud de cosas. La actividad principal de Cas9, como os decía, es cortar la doble hélice y hacer un corte de doble hebra. Sin embargo, ya tenemos a disposición proteínas Cas que cortan solo en una hebra. Tenemos proteínas Cas9 que no cortan, simplemente se pegan, por ejemplo, a los promotores de los genes. Los abrazan, los dejan ahí que no se les ve y entonces, sin necesidad de cambiar nada, inactivan el gen completo. Igual que inactivan, hay otras Cas9 que activan. Hay investigadores que están conjugando, están uniendo la proteína Cas9 con anticuerpos. ¿Para qué? Pues para aislar trocitos de ADN. Tú tienes un guía de ADN para un fragmento, una guía de ARN para que sea complementaria a un fragmento de ADN que te interesa. Esa Cas9 está pegada a un anticuerpo y a continuación lo puedes recuperar. Puedes recuperarlo sin necesidad de hacerle nada más. Les podemos poner luces a la Cas9, lucecitas de colores. Imaginaros un investigador que quiere saber qué movimientos tiene su gen dentro de la célula, en un núcleo. ¿Vale? No tiene más que diseñar la guía de RNA, meter la Cas9 con su lucecita, irá al sitio que a él le interesa y a continuación con un microscopio podrá observar el movimiento de ese gen. Podrá ver en mitosis cómo se separa a cada una de las células hijas. Son cosas que eran impensables hace 5 años. Avances que ya son una realidad, cosas que ya están publicadas en investigación, ¿vale? En modelos animales.
Bueno, pues podemos hacer todo lo que antes hacíamos con mucho esfuerzo mediante transgénesis clásica. Generar nuevos modelos animales mucho más rápido, no solo en investigación, incluso en agricultura, ¿no? Y en ganadería. Se obtienen animales con mayor masa muscular, frutos que tardan más en madurar, mosquitos que no transmiten la malaria. Esto, para el control de plagas, puede ser un adelanto brutal, ¿vale? Incluso órganos animales seguros para el trasplante a humanos. Yo no sé si os acordáis, hace unos años fue como muy sonado, ¿no? Fue con el problema que tenemos para trasplante de órganos, se propuso que quizá a partir del cerdo, porque somos, bueno, unos más que otros, somos parecidos al cerdo, fisiológicamente y en cuanto al tamaño de los órganos, se propuso que el cerdo era un buen animal suministrador de órganos para el humano para trasplantes. ¿En dónde quedó aquello? ¿Por qué no se hace? Sería una cosa buenísima, ¿no? Vale, podéis pensar que es que, claro, son especies distintas, hay reacciones inmunológicas, de rechazo. Afortunadamente el campo de la inmunología también ha crecido exponencialmente y ahora es raro, no es frecuente que un trasplantado se muera por un rechazo. Hay tratamientos nuevos con ciclosporinas, tal. Entonces ese no es el problema tampoco. El problema que tiene el xenotrasplante, el trasplante de órganos de una especie a otra, en este caso de cerdo a hombre, es que el 99,9999 de las células del cerdo están infectadas con un virus. Con un virus que ha coevolucionado con el cerdo. Ese virus se integra en el genoma de las células del cerdo y convive con las células del cerdo sin mayor problema. No le causa absolutamente ningún problema. ¿Qué es lo que pasa si yo cojo un hígado de cerdo y lo trasplanto a un señor? Que en esa situación, y todavía no sabemos muy bien por qué, el virus que está ahí latente se activa. Reconoce que está en un contexto menos hostil. Se reactiva e infecta las células del humano, del huésped. Y esa era la razón de la mortandad de los trasplantados con órganos del cerdo. Pero como al mes, ¿vale? Precisamente en noviembre del año pasado, el laboratorio de George Church sacó un artículo en donde demostraba que mediante la tecnología CRISPR-Cas9 había conseguido eliminar las 90 copias del virus porcino de las células del cerdo. ¿Vale? Ahora mismo ya está sin publicar, pero yo ya sé que están generando ya cerdos libres de virus para que sean susceptibles de ser donantes de órganos. ¿Vale? Eso puede ser un avance brutal. Pues, también se está haciendo terapia genética. Terapia genética en modelos animales. Nosotros, en mi laboratorio, pues lo que hacemos es generar modelos animales para estudiar ciertas enfermedades. Hay modelos animales prácticamente de todas las enfermedades humanas, ¿vale? La tirosinemia, por ejemplo, es una de ellas. Los enfermos en tirosinemia tienen un defecto genético que no les permite generar una proteína que va a metabolizar la tirosina, el aminoácido. Ese aminoácido se acumula en las células del hígado y se convierte en tóxica. La única salida para este tipo de enfermos es un trasplante. Vale, utilizando terapia génica basada en sistemas CRISPR-Cas9, han demostrado que pueden hacer que las células a las que les falta el enzima capaz de degradar a la tirosina se recupere esa actividad. Es cierto que lo consiguieron en 1 de cada 250 hepatocitos, ¿vale? Pero aún así, los ratones que se beneficiaron de esa terapia génica consiguieron vivir más. Lo mismo con la distrofia muscular. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X. Las mujeres pueden ser portadoras, pero no desarrollan la enfermedad, mientras que los hombres sí.
también tenemos a nuestra disposición un modelo animal de distrofia muscular. Y también se ha tratado con CRISPR-Cas9. Lo que se hace en terapia génica es introducir los CRISPR-Cas9 en adenovirus. Esos adenovirus se pretende que vayan específicamente a las células diana para arreglarlas, a quitarles esa mutación que tienen. Eso es precisamente lo que hicieron con estos ratones. Y consiguieron que un 8% de las fibras musculares mejoraran. Por lo tanto, ¿para qué podemos usar el sistema CRISPR-Cas9? Bueno, pues podemos generar nuevos modelos, podemos identificar mutaciones a gran escala y, por supuesto, podemos corregir esas mutaciones. Por lo menos ahora mismo, a día de hoy, en animales. ¿De acuerdo? El futuro de la ingeniería genética basada en CRISPR es brutal y afecta a casi todos los campos de la biología, de la biotecnología. Por aplicarlo un poco más a enfermedades oculares con base genética, bueno, pues aparte de la prevención, de nuevas terapias y de las prótesis artificiales de retina, están el tratamiento mediante terapia génica, el tratamiento con terapia celular y una cosa novedosa que quizá alguno de vosotros haya oído hablar es la optogenética. Incluso a la optogenética le llegan tangencialmente estrategias CRISPR-Cas9. En cuanto a la terapia génica, pues se está empleando ya esto en algunos casos, incluso en ensayos clínicos ya, en enfermedad de Leber, en retinosis pigmentosa, en síndrome de Usher. El problema con la terapia génica ahora, una vez que hemos solventado que somos eficaces modificando el genoma, está en cómo hacer llegar estas herramientas a las células que nos interesan. Y hacerlo además sin peligro. Y hacerlo además sin que haya efectos colaterales. Ahora mismo en investigación en terapia génica se están tratando esos problemas. Sobre terapia celular, pues bueno, también le afecta el mundo CRISPR a la terapia celular. La terapia celular consiste en hacer trasplante de células. En algunas ocasiones incluso trasplante autólogo. Trasplante autólogo significa que tú mismo te nutres de tus propias células para hacer trasplante. Por ejemplo, imaginaros que obtuviésemos una biopsia de piel. Mediante otro avance científico de los últimos años brutal y que ha significado otra pequeña revolución en ciencia, podemos desdiferenciar esas células y convertir esas células adultas de la piel de un individuo, convertirlas en células madre. En células madre que a continuación, en otro paso, vamos a poder volver a diferenciar a lo que nos dé la gana. Una vez obtenidas estas células madre, se pueden tratar con estas estrategias CRISPR-Cas9 y arreglar el defecto que tienen. Y una vez que las tenemos normales, trasplantarlas directamente al ojo, por ejemplo, para recuperar esa degeneración macular, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Y en cuanto a la optogenética es algo que también muy reciente, es de hace 10 años, pero es una técnica que está revolucionando la neurobiología, por ejemplo. A grandes rasgos, la optogenética es conferir artificialmente fotosensibilidad a una célula que nunca fue fotosensible. Eso se consigue introduciendo en esas células que no son fotosensibles moléculas que son canales de membrana, como la rodopsina, por ejemplo. Son proteínas que aparecen en algas. De esa forma, con esos canales que además son sensibles a la luz, solo funcionan cuando se excitan con alguna longitud de onda determinada, consiguen los neurobiólogos trazar qué células están activas. Y se están haciendo avances increíbles en circuitos neuronales, por ejemplo. Hay un ensayo clínico que yo no sé si han conseguido en Estados Unidos comenzarlo con este tipo de cosas, en retinosis pigmentosa.
Bueno, la retina, no os voy a explicar nada de lo que es la retina, la capa de células, las células, los conos y los bastones, las células sensibles. En una retina normal son las encargadas de excitarse para transmitir la información a continuación a las células bipolares. Las células bipolares no son fotosensibles, lo único que hacen es transmitir la información de la célula sensitiva a la siguiente neurona. En los enfermos con retinosis pigmentaria lo que ocurre es que la degeneración de los bastones y de los conos les deja sin capacidad de reaccionar ante la luz. La idea de los científicos en este caso es, mediante optogenética, introducir esas proteínas, esas rodopsinas sensibles a la luz, directamente en las células bipolares y convertirlas en los sustitutos de los conos y los bastones. Hay en internet vídeos increíbles de estos experimentos hechos en ratón y en rata. Ratas totalmente ciegas que se les pone en un laberinto en donde las salidas están señalizadas con luces y las pobres, bueno, no saben a dónde ir, claro, lógicamente. Pero una vez que sufren este tratamiento y que modifican las neuronas bipolares, son capaces de encontrar la salida. Probablemente no puedan ver formas tal, pero por lo menos entre claro y oscuro sí saben discernir. Por lo tanto, y ya para acabar, pues bueno, la pregunta que me planteaba al principio de si estas técnicas son útiles para corregir mutaciones, pues evidentemente la respuesta es sí. Es sí y es rotundo en investigación por ahora, en animales. Tenéis que tener en cuenta siempre que cualquier avance científico tarda como media 15 años en llevarse a la práctica clínica, en el campo de la biomedicina. Pero es que si todo va bien, sabéis que en la vida cuando algo se complica se puede llegar a complicar muchísimo. Y aquí con estas técnicas que somos capaces de modificar el genoma ya no solo de una célula adulta, sino de una célula embrionaria, podemos cambiar el genoma de una especie entera. Estamos sujetos a restricciones éticas muy importantes. Ahora mismo está todo como en un vacío legal, pero hay reuniones ya muy activas implicando a científicos, a enfermos, a médicos, a filósofos incluso, para determinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero es que luego encima también tenemos que pensar que la realidad a veces es dura y aquí hay incluso problemas económicos. Las dos instituciones que amparaban a Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier por un lado y a Fenthal y George Church por el otro, están enfrentadas en una batalla legal encarnizada además, por tener la patente de este tipo de cosas. Estiman que hay un proyecto de negocio, una previsión de negocio como de 400.000 millones de dólares. Entonces, claro, bueno, el mundo es así, ¿no? Estos son avances prometedores. Estamos haciendo ahora cosas que antes no podíamos, ni siquiera nos lo imaginábamos, pero bueno, va a tardar. Bueno, muchas gracias.